A veces, la vida nos lleva por caminos oscuros para descubrir quiénes somos realmente. Para Clara, el descubrimiento de un secreto escondido en las sombras de su matrimonio fue solo el principio. En su lucha por la verdad, encontrará algo mucho más profundo, la fortaleza para renacer y construir una vida que realmente le pertenezca. Era una tarde de domingo, y Clara estaba en la cocina lavando los platos después de un largo almuerzo familiar. Miraba por la ventana mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, pero su mente estaba en otro lugar, sumergida en pensamientos inquietantes. En las últimas semanas, había notado cambios sutiles, pero constantes, en el comportamiento de Luis, su esposo de tantos años. Esos cambios la dejaban en un estado permanente de duda y preocupación. Luis, normalmente un hombre tranquilo y atento, ahora parecía vivir en una especie de prisa inexplicable. Salía de casa siempre con el celular en la mano, respondiendo mensajes en secreto o cortando llamadas en cuanto ella se acercaba. Por las noches, cuando Clara intentaba acomodarse a su lado, él dejaba el teléfono en modo silencioso, y más de una vez lo había visto guardarlo bajo la almohada o en los bolsillos de su pijama. Aquella tarde, mientras Clara organizaba los cubiertos y escuchaba el sonido apagado de la televisión en la sala, una sensación de duda la hizo detenerse. Secó sus manos con una toalla y se dirigió a la puerta de la sala, donde vio a Luis sentado en el sofá, concentrado en la pantalla de su celular, ajeno a todo a su alrededor. No parecía notar que Clara lo observaba desde la entrada, su mirada fija en la pantalla, un leve fruncir de ceño y una expresión de preocupación que ella rara vez había visto. Está escondiendo algo, pensó Clara, con el corazón acelerado. Era la primera vez que ponía en palabras el sentimiento que la atormentaba. Aunque nunca se había considerado el tipo de persona que revisa el celular de su pareja, las actitudes de Luis alimentaban una desconfianza que crecía día a día. Él parecía ser otra persona, un hombre con secretos que de repente ya no tenía tiempo para ella ni para las conversaciones sinceras que solían compartir. Cuando él se levantó para ir al dormitorio, Clara sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Sabía que cruzar esa línea podría cambiar para siempre lo que compartían, pero la ansiedad aumentaba cada vez que él esquivaba su mirada, cada vez que le dedicaba una sonrisa forzada o daba excusas vagas. Y, como un mal presentimiento que no lograba comprender del todo, algo en su pecho le decía que lo que estaba por descubrir cambiaría su vida para siempre. Esa noche, mientras Luis dormía, Clara se quedó despierta, incapaz de despejar su mente. Miraba el techo de la habitación, sintiendo que la ansiedad le oprimía el pecho. Las últimas semanas de dudas habían agotado sus pensamientos, y cada pequeño gesto de Luis la atormentaba más. Decidida a no pasar otra noche en vela, se incorporó suavemente, sin hacer ruido, y se sentó al borde de la cama, observando el teléfono de su esposo en la mesita de noche. Tomar el celular y buscar respuestas la hacía sentir culpable, pero, al mismo tiempo, su instinto le decía que era el único camino. Respiró hondo, sintiendo el temblor en sus manos mientras alcanzaba el dispositivo. Al desbloquearlo, su corazón latía con fuerza, y por un instante, dudó. ¿Realmente quería saber lo que encontraría? La pantalla se iluminó con una serie de notificaciones, y Clara vio varios mensajes de un contacto guardado bajo el nombre Mariana. No reconocía ese nombre, y la curiosidad y el temor comenzaron a apoderarse de ella. Abrió la conversación y encontró mensajes recientes, en los que se notaba una conexión que no podía explicar fácilmente. Algunos mensajes parecían inofensivos, pero otros eran claramente personales, como si compartieran secretos de los que ella no tenía idea. Mientras leía, Clara notó que, entre los mensajes, había fotos de lugares que le parecían desconocidos. Fotos de reuniones discretas, de citas en cafés y mensajes sobre encuentros planeados con detalle. Cuanto más leía, más sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No había declaraciones explícitas de amor, pero el tono era íntimo, como el de alguien con quien Luis compartía una conexión profunda. Finalmente, una frase captó su atención: gracias por entenderlo todo y estar aquí. Nadie más podría hacer esto conmigo. Esa simple frase la dejó paralizada. No entendía qué significaba, pero sabía que esas palabras reflejaban una cercanía que no se atrevería a imaginar.
En ese momento, sintió como las lágrimas le nublaban la vista y dejó el teléfono de vuelta en la mesita de noche, silenciosamente, como si el peso de la verdad fuera demasiado para soportarlo. Se recostó a su lado en silencio, su mente atrapada entre el dolor y la confusión. Mientras Luis dormía, ajeno a sus pensamientos, Clara entendió que el hombre a su lado guardaba un secreto que, sin saberlo, comenzaría a cambiar su vida para siempre. A la mañana siguiente, Clara despertó con una sensación de opresión en el pecho. Las imágenes y mensajes que había leído la noche anterior se repetían en su mente como un eco doloroso. Luis se levantó temprano como de costumbre, con una rutina aparentemente normal, una ducha rápida, un café en la cocina, y luego revisó su celular, guardándolo en el bolsillo con la misma cautela que Clara había llegado a notar. Ella lo observaba en silencio desde la mesa, sin poder evitar sentir una distancia abismal entre ellos, aunque Luis no parecía sospechar de nada. Mientras él se preparaba para salir al trabajo, Clara decidió que no podía seguir callada. Algo dentro de ella se quebró, la necesidad de confrontar la verdad se volvió insoportable. Luis, dijo, su voz quebrada por la mezcla de ansiedad y desesperación. Necesito que me expliques algo. Luis se detuvo en seco, girándose hacia ella con una expresión de sorpresa que pronto se convirtió en cautela. Algo en su mirada parecía confirmar lo que Clara ya sospechaba, él estaba guardando algo importante, algo que no había compartido con ella. Se acercó lentamente a la mesa y se sentó frente a ella, dejando el café a un lado. ¿Qué pasa, Clara?, preguntó, tratando de sonar calmado, pero con una rigidez en la voz que lo delataba. Anoche, vi algo en tu celular, comenzó ella, sintiendo como su corazón martilleaba en su pecho. Vi mensajes de una mujer llamada Mariana. Necesito saber quién es y qué está pasando entre ustedes. Luis la miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Su rostro se tensó, y el color abandonó sus mejillas, como si no supiera qué decir. Finalmente, soltó un largo suspiro, dejando caer los hombros, como si el peso de lo que escondía fuera demasiado. No es lo que piensas, Clara, respondió, su voz temblando ligeramente. Mariana, es alguien que he estado ayudando, pero no de la manera que crees. Clara sintió un nudo en el estómago, incapaz de entender completamente lo que él quería decir. La explicación parecía evasiva, como si estuviera tratando de protegerse de una verdad más dolorosa. Pero las palabras de Luis, en lugar de calmarla, la llenaban de más preguntas. ¿Ayudándola?, repitió Clara, con incredulidad. ¿Por qué no me hablaste de ella? ¿Por qué se ven en secreto? Luis, las cosas que le escribes no son normales. Luis la miró a los ojos, claramente perturbado, pero sin perder la calma del todo. Es complicado, dijo, casi en un susurro. No quise involucrarte en esto. No es una aventura, Clara, pero tampoco te puedo decir todo ahora. Necesito que confíes en mí. Aquellas últimas palabras, confía en mí, solo intensificaron el dolor de Clara. En ese momento, sintió que la verdad se escapaba de su alcance, y aunque Luis no negaba el vínculo con Mariana, su explicación no respondía a nada de lo que Clara necesitaba saber. Lo único claro era que su relación con Luis estaba a punto de cambiar para siempre. Luis salió de la casa sin dar mayores explicaciones, dejando a Clara sumida en un mar de dudas y emociones conflictivas. El dolor en su pecho era intenso, y, por primera vez en años, sentía que no conocía realmente al hombre con quien compartía su vida. ¿Qué significaban esas palabras ambiguas? ¿Y por qué no podía confiar en ella con algo tan importante? A lo largo del día, Clara no pudo concentrarse en sus tareas habituales. Cada rincón de la casa le recordaba a Luis y al peso de los secretos que él había decidido ocultar. La frustración y la sensación de traición crecían en su interior, y la idea de investigar más a fondo se volvía una obsesión. En la tarde, después de una larga deliberación consigo misma, Clara decidió que no podía dejar el asunto en el aire. Si Luis no le daba respuestas, ella misma tendría que descubrir la verdad. Su plan era simple pero arriesgado: revisaría el historial de llamadas y mensajes de Luis, buscando cualquier pista sobre Mariana y su relación con él. Quizás,
pensó, encontraría algo que finalmente explicara el papel de esta mujer en la vida de su esposo. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara comenzó a planear cómo acceder al teléfono de Luis nuevamente. Esta vez, se prometió que no se detendría hasta encontrar la verdad, aunque eso significara descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Clara estaba decidida, enfrentaría los secretos de Luis, sin importar el costo. Esa noche, cuando Luis regresó a casa, Clara lo observó en silencio desde la cocina. Lo vio colgar el abrigo y dejar el maletín en la entrada antes de dirigirse al dormitorio, con una actitud que intentaba ser normal, aunque claramente evitaba su mirada. Clara sintió que era su oportunidad de obtener respuestas y, sin darle tiempo a escapar, lo siguió. «Luis, tenemos que hablar», dijo, con una firmeza que lo obligó a detenerse. Luis, visiblemente tenso, se giró hacia ella. Su expresión era de agotamiento, y una mezcla de incomodidad y culpa oscurecía su mirada. Clara decidió no andarse con rodeos. Sabía que para enfrentarlo tendría que ir directamente al tema que la atormentaba. «No puedo ignorar lo que vi en tu teléfono. Necesito que seas honesto conmigo sobre lo que está pasando. ¿Por qué te encuentras con Mariana? ¿Por qué la ayudas sin contarme nada?» Clara sentía como su voz, aunque firme, se quebraba al final. Luis bajó la mirada, en silencio, y se dejó caer en el borde de la cama, frotándose las manos como si buscara una explicación en su propio interior. Clara lo observó, sintiendo como el silencio entre ambos se hacía cada vez más denso, hasta que finalmente él decidió hablar. «Clara», comenzó, con un tono grave, «lo que te voy a decir no es fácil de explicar. Mariana no es lo que tú piensas. Tampoco es lo que yo esperaba, pero no he tenido elección». Las palabras vagas de Luis solo alimentaban la incertidumbre de Clara, y aunque él parecía estar abriéndose un poco, ella sentía que cada frase suya era un esfuerzo por evitar la verdad. En su mente, las dudas se multiplicaban, y aunque deseaba desesperadamente confiar en él, intuía que no sería fácil salir de esa conversación sin enfrentar una verdad dolorosa. Clara respiró profundamente, tratando de mantener la calma. Luis, aún sentado en la cama, parecía debatirse entre contar la verdad o guardar los secretos que claramente le pesaban. Finalmente, Clara, con voz suave pero firme, lo animó a continuar. «Luis, necesito que seas sincero conmigo. No puedo seguir viviendo con esta duda. ¿Qué es lo que estás ocultando?» Luis levantó la mirada hacia ella y, con un suspiro resignado, comenzó a hablar. «Mariana es alguien del pasado. La conocí hace años, mucho antes de que tú y yo nos casáramos. Su hermano era un amigo mío, pero algo trágico ocurrió, y desde entonces, me he sentido en deuda con ella». Clara parpadeó, sorprendida. Esto no era lo que ella esperaba escuchar. ¿Qué clase de deuda podría mantenerlo tan atado a esta mujer después de tantos años? Luis continuó hablando, con una expresión de amargura. «El hermano de Mariana murió en un accidente en el que yo estuve involucrado. Fue algo horrible, y aunque legalmente yo no fui responsable, nunca he podido quitarme la culpa. Mariana es la única persona que sabe lo que realmente sucedió aquella noche, y, hace unos meses ella me contactó, necesitaba ayuda financiera para salir adelante». Las palabras de Luis cayeron como una losa en el corazón de Clara. Durante años, había pensado que lo conocía completamente, pero esta revelación le mostraba un lado de su esposo que jamás imaginó. Clara sintió una mezcla de alivio y tristeza. La relación con Mariana no era una aventura amorosa, pero estaba claro que había algo en el pasado de Luis que había marcado profundamente su vida y sus decisiones. «¿Y por qué no me contaste nada?», preguntó Clara, tratando de entender. «¿Por qué preferiste ocultarlo?». Luis apartó la mirada, como si no pudiera soportar la decepción en los ojos de su esposa. «Quería protegerte. No quería que cargaras con algo que sucedió antes de que nos conociéramos. Temía que no me miraras de la misma forma, que este secreto destruyera lo que tenemos». Las palabras de Luis resonaron en la mente de Clara. Ahora comprendía el peso de la carga que él había llevado en silencio, pero también sentía que la confianza entre ellos estaba rota.
Aunque Luis había intentado protegerla, su falta de transparencia la dejaba en un estado de confusión y dolor. Clara permaneció en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Aunque Luis había intentado protegerla, el secreto que había guardado durante tanto tiempo la hacía sentir como si hubieran vivido en dos realidades diferentes. Finalmente, se atrevió a hablar, con la voz cargada de emociones. ¿Y crees que mantenerme en la oscuridad fue la mejor opción? ¿Que ocultar esta culpa y fingir que todo estaba bien resolvería algo? Preguntó, con el dolor evidente en sus palabras. Luis la miró, asumiendo su error, pero sin dejar de mostrar esa mezcla de pesar y culpa que parecía consumirlo. No sé si fue la mejor opción, admitió, pero creía que con el tiempo el dolor disminuiría, y que, al mantener esto oculto, evitaría hacerte daño. Claramente, me equivoqué. Clara sintió que un abismo se abría entre ellos. La persona que había creído conocer toda su vida era ahora un extraño, un hombre que había tomado decisiones en solitario y construido barreras que ella nunca imaginó. Luis, ¿cómo puedo volver a confiar en ti después de esto? ¿Cómo puedo sentir que estamos en el mismo camino si guardas secretos tan profundos? Dijo ella, su voz temblando, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Luis intentó acercarse, colocando una mano en su hombro, pero Clara dio un paso atrás. No estaba lista para aceptar sus intentos de consuelo, ni podía permitir que él restara importancia a lo que acababa de revelar. Para ella, este era un punto sin retorno, una ruptura que requería mucho más que palabras de arrepentimiento. Clara, no quiero perderte, murmuró Luis, visiblemente afectado. Ella lo miró, y aunque el amor por él aún latía en su corazón, también sentía una necesidad urgente de protegerse a sí misma, de sanar por su cuenta. Sus palabras fueron sinceras y, aunque le dolía, tomó una decisión. Creo que necesito tiempo. No puedo pretender que esto no cambió nada, respondió, tratando de contener las lágrimas mientras le daba la espalda y salía de la habitación. Clara salió de la habitación y se dirigió a la sala, sintiendo que cada paso la alejaba más de la vida que había conocido junto a Luis. Su mente era un torbellino de emociones, y aunque él había confesado su secreto, el vacío en su pecho no desaparecía. Necesitaba tiempo para procesar y, sobre todo, para encontrar su propio camino sin las sombras de las decisiones de Luis. Esa misma noche, después de un silencio que se prolongó durante horas, Clara tomó una decisión. Preparó una pequeña maleta, con lo esencial para pasar unos días fuera, y se acercó a Luis en la cocina. Él la miró con una mezcla de sorpresa y temor, adivinando sus intenciones sin que ella necesitara decir una sola palabra. Necesito estar sola, Luis. Necesito tiempo para entender lo que siento y lo que esto significa para nosotros, dijo ella, con voz firme pero quebrada por la tristeza. Luis asintió lentamente, sin intentar detenerla. Sabía que había herido la confianza de Clara de una manera que solo el tiempo y el espacio podrían sanar. Con la maleta en mano, Clara salió de la casa y sintió una mezcla de dolor y alivio mientras cerraba la puerta detrás de ella. No sabía qué depararía el futuro, pero estaba decidida a reconstruirse, a encontrar respuestas por su cuenta y a entender si podía o no perdonar y seguir adelante. Mientras se alejaba, una leve sospecha germinaba en su mente, ¿habría algo más detrás de las palabras de Luis, algo que él aún no se atrevía a revelar? La incertidumbre la acompañó en cada paso, y, aunque no podía predecirlo, esta separación la llevaría a descubrir secretos que cambiarían su vida para siempre. Clara llegó al pequeño departamento de su amiga Laura, quien la recibió con los brazos abiertos. Laura siempre había sido una figura de apoyo en su vida, alguien con quien podía contar sin miedo a ser juzgada. Esa noche, mientras bebían una taza de té en la sala, Clara comenzó a hablar, desahogando el peso de los secretos que acababa de descubrir. Laura escuchó en silencio, dejándola vaciar cada pensamiento y cada duda. Al terminar, Clara sintió una extraña sensación de alivio y vacío a la vez, como si parte de su carga se hubiese liberado. Pero había algo en las palabras de Laura que la sacudió, algo que encendió en ella una chispa de curiosidad y duda. Clara, ¿y si todavía hay más que no te ha contado? Preguntó Laura, cautelosa. A veces, un secreto lleva a otro. Quizá Luis solo te contó una parte.
Clara se quedó en silencio, repitiendo esas palabras en su mente. Aunque Luis había admitido la culpa y el vínculo con Mariana, algo en su forma de evitar preguntas directas le parecía sospechoso. ¿Habría algo más que él aún se negaba a confesar? Esa noche, Clara se convenció de que debía seguir buscando respuestas. Si Luis había sido capaz de ocultar algo tan grande durante tantos años, ¿qué más podría haber guardado en su pasado? Aquella conversación con Laura se convirtió en el inicio de una nueva búsqueda, una decisión que la llevaría a indagar más en la vida de Luis y en las piezas faltantes de una historia que, hasta ahora, solo conocía a medias. Decidida a llegar al fondo del misterio, Clara empezó a investigar con cautela. Su primera parada fue contactar a la hermana de Luis, Patricia, con quien no hablaba mucho, pero que siempre había sido amable con ella. Clara la llamó al día siguiente, aprovechando que Luis no la buscaría durante su tiempo de separación. ¿Clara? Contestó Patricia, sorprendida. Qué gusto escucharte. ¿Está todo bien? Clara dudó antes de responder, consciente de que sus preguntas podrían abrir viejas heridas. Patricia, estoy pasando por un momento complicado con Luis. Me enteré de algo sobre su pasado, y necesito entenderlo para saber cómo seguir adelante. ¿Sabías que hace años estuvo involucrado en un accidente con un amigo? Patricia guardó silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Al fin, respondió en un tono bajo. Sí, Clara. Él estaba con David. Fue una época muy difícil para Luis. Apenas tenía 20 años y se sintió responsable, aunque no hubo pruebas para culparlo directamente. Después de eso, nunca volvió a ser el mismo. Clara sintió una mezcla de lástima y comprensión hacia el hombre que había sido su esposo durante tantos años. Entendía que aquel incidente lo había marcado, pero eso no explicaba del todo sus recientes encuentros secretos. ¿Y sabes algo sobre una mujer llamada Mariana?, preguntó, tratando de sonar casual. Patricia dudó nuevamente antes de contestar. Mariana, sí. Era la hermana de David. Después del accidente, ellos cortaron contacto, pero recuerdo que hace poco él mencionó que ella lo buscó para pedirle ayuda. Fue extraño. Él siempre evitó hablar de esa familia, como si quisiera olvidar todo lo relacionado con ellos. La revelación hizo que Clara se sintiera cada vez más inquieta. Era evidente que el reencuentro entre Luis y Mariana removía asuntos sin resolver en su vida, pero aún sentía que había algo más, algo que Luis seguía escondiendo. Cuando colgó el teléfono, Clara comprendió que el pasado de Luis y su relación con Mariana estaban entrelazados de una forma que aún no podía comprender del todo. Pero ahora tenía más pistas para seguir adelante, y estaba dispuesta a usarlas para descubrir toda la verdad, incluso si eso significaba que el mundo de Luis se desmoronara. Decidida a seguir con su investigación, Clara contactó a Gabriel, un viejo amigo de la universidad que había estado cerca de Luis en aquellos años. Habían perdido el contacto con él, pero Clara logró encontrar su número a través de conocidos en común. Aquella noche, lo llamó, nerviosa, sin saber si él estaría dispuesto a hablar. Para su sorpresa, Gabriel accedió a reunirse con ella al día siguiente en un café. Cuando se encontraron, Gabriel la saludó con una mezcla de simpatía y cautela. Clara notó que en su rostro había cierto aire de preocupación, como si él ya supiera que las preguntas de Clara removerían secretos enterrados. Después de ponerse al día brevemente, Clara fue directa al grano. Gabriel, sé que esto es algo del pasado, pero necesito saber la verdad sobre el accidente en el que Luis estuvo involucrado con David. Y también quiero entender la relación de todo esto con Mariana, la hermana de David. Luis me ha ocultado tanto, que ahora siento que solo tengo preguntas. Gabriel suspiró, mirando su taza de café como si buscara allí las palabras adecuadas. Finalmente, alzó la mirada, con una expresión de pesar. Clara, no es fácil hablar de esto. Luis y David eran muy cercanos. Aquel accidente fue devastador para todos nosotros. Estábamos celebrando una fiesta esa noche. Luis había bebido, y aunque él siempre sostuvo que el accidente fue un descuido de David, hubo rumores de que ambos discutieron en el auto. Nadie lo sabe con certeza,
pero Mariana siempre sospechó que algo más ocurrió esa noche. Clara sintió un escalofrío. Esta era una pieza de la historia que Luis jamás había mencionado. La idea de que hubiera una pelea y secretos detrás de aquella noche oscura le hacía cuestionar aún más el carácter de su esposo. ¿Y qué tiene que ver Mariana en todo esto? ¿Por qué ha reaparecido ahora?, preguntó, intentando controlar el temblor en su voz. Gabriel la miró con pesar. Mariana siempre sospechó que hubo algo extraño en ese accidente. Aunque no tenía pruebas, estaba convencida de que Luis no le había contado toda la verdad. Ahora ella reapareció porque, al parecer, ha descubierto algo nuevo. Quizá encontró alguna prueba o alguien le dijo algo sobre aquella noche. No sé mucho más, pero si ella está de vuelta, es porque quiere justicia o respuestas que Luis nunca le dio. La revelación cayó sobre Clara como un balde de agua fría. No solo Luis había ocultado su conexión con Mariana, sino que además parecía haber secretos más oscuros sobre aquella noche que él nunca había revelado. Clara salió del café con la mente aturdida, sabiendo que lo que acababa de descubrir cambiaría la relación con Luis de una forma irreversible. Mientras Clara regresaba a casa de Laura esa noche, su mente se llenaba de piezas inconexas del pasado de Luis que Gabriel había revelado. Cada detalle sumaba una nueva capa de intriga y desconfianza. Decidida a descubrir qué nueva información podría haber encontrado Mariana, Clara decidió contactar a la propia Mariana. Sabía que podría ser arriesgado y doloroso, pero estaba convencida de que solo ella le daría respuestas sinceras. Buscó en su teléfono, revisando los mensajes de Luis para encontrar algún número o referencia sobre cómo contactar a Mariana. Luego de una búsqueda, encontró un nombre que parecía ser el de ella en una red social y, sin dudarlo, le envió un mensaje. Aclaró que era Clara, la esposa de Luis, y que necesitaba conversar con ella sobre el accidente de David. Pasaron unas horas sin respuesta, y Clara comenzaba a pensar que quizá Mariana no le contestaría. Sin embargo, cerca de medianoche, su teléfono vibró. Era un mensaje de Mariana, aceptando reunirse al día siguiente en un parque cercano para hablar. El corazón de Clara latía con fuerza. Sentía que, por fin, estaba a punto de descubrir lo que Luis había estado guardando durante tantos años, y aunque el miedo a la verdad la consumía, sabía que no había vuelta atrás. Estaba dispuesta a descubrir todos los secretos que su esposo había enterrado, sin importar el costo emocional que esto le pudiera traer. Con el encuentro fijado para el día siguiente, Clara se quedó en silencio, mirando hacia el vacío en su habitación. Sabía que la conversación con Mariana traería una verdad que podría cambiar su vida para siempre. Al día siguiente, Clara llegó temprano al parque acordado. Los árboles altos y la brisa fresca contrastaban con la tensión que sentía en el pecho. Miró a su alrededor, buscando a Mariana, imaginando cómo sería la mujer cuyo pasado estaba tan profundamente entrelazado con el de Luis. Unos minutos después, vio a una mujer de expresión seria y semblante cansado acercarse lentamente. Clara supo de inmediato que era ella. Ambas se miraron con curiosidad y desconfianza al principio, hasta que Mariana, sin perder tiempo en formalidades, se sentó junto a Clara en una banca del parque. «Gracias por venir, Mariana», dijo Clara, intentando mantener la calma en su voz. Mariana asintió, mirándola con intensidad, como si estuviera tratando de evaluar si Clara estaba realmente preparada para escuchar lo que tenía que decirle. «Imaginé que algún día llegarías a buscarme», dijo Mariana, su voz impregnada de resentimiento y dolor. «Desde que supe que te casaste con Luis, siempre pensé que te habías enamorado de una imagen incompleta de él. Y ahora entiendo que estás aquí porque quieres saber toda la verdad». Clara se quedó en silencio, sorprendida por la franqueza de Mariana, pero asintió con determinación. «Sí. Estoy aquí porque Luis me ha ocultado demasiado. Sé que hubo un accidente y que perdiste a tu hermano David esa noche, pero siento que hay algo más. Luis nunca me ha contado toda la historia, y tú eres la única que parece saber lo que realmente pasó». Mariana soltó un suspiro y, después de unos segundos de reflexión, comenzó a hablar, revelando los secretos de una noche que había cambiado la vida de todos. Mariana respiró hondo antes de empezar a contar la historia, con la voz entrecortada y los ojos nublados por la tristeza de un recuerdo doloroso.
Esa noche, David y Luis habían salido a una fiesta, comenzó Mariana, mirando al suelo. Mi hermano siempre fue alguien fuerte y decidido, pero tenía un carácter explosivo y a veces eso lo llevaba a problemas. Luis y él eran como hermanos, inseparables, y aunque discutían, siempre volvían a ser amigos. Pero, esa noche fue diferente. Clara escuchaba cada palabra con atención y una sensación de angustia iba creciendo en su interior. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún no comprendía todo. David estaba molesto con Luis por algo que sucedió en la fiesta. No sé exactamente qué fue, pero parece que tuvieron una fuerte discusión mientras regresaban en el auto. La pelea fue tan intensa que David intentó tomar el volante mientras Luis conducía, y, bueno, el auto se salió de control, dijo Mariana, con la voz temblorosa. Clara sintió un nudo en el estómago mientras imaginaba la escena que Mariana describía. Hasta ese momento, Luis le había contado una versión completamente distinta, un accidente repentino y desafortunado, pero jamás mencionó que su amigo había perdido la vida en medio de una pelea. Después del accidente, Luis no quiso enfrentarse a la familia. Dijo que haría lo posible por ayudarme a salir adelante, que estaría ahí para cualquier cosa que necesitara, continuó Mariana, con los ojos llenos de dolor. Pero él desapareció de mi vida. No fue hasta hace unos meses, cuando logré obtener un documento policial sobre el accidente, que descubrí lo que realmente sucedió. Clara frunció el ceño, confundida. ¿Un documento policial? ¿Qué podría haber encontrado Mariana que la empujara a buscar nuevamente a Luis? ¿Qué decía ese documento? Preguntó Clara, sintiendo que la respuesta la acercaba a una verdad devastadora. Que Luis había mentido en su declaración inicial, respondió Mariana. Nunca dijo que estaban peleando en el auto ni que David intentó tomar el control del volante. Esa omisión hizo que Luis fuera exonerado sin enfrentar ninguna responsabilidad en la muerte de mi hermano. La justicia nunca investigó a fondo, y eso nos dejó a mi familia y a mí sin cierre. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Luis no solo había escondido un accidente, había manipulado la verdad, construyendo una versión que lo exoneraba mientras mantenía a su familia en la oscuridad. Clara escuchó en silencio, sintiendo cómo las palabras de Mariana resonaban profundamente en su mente. Se dio cuenta de que Luis no solo le había ocultado a ella la verdad, sino que también había traicionado la confianza de una familia entera, dejando un rastro de mentiras y dolor. Lo que Mariana había descubierto con aquel documento policial explicaba mucho. Luis había elegido protegerse a sí mismo, mintiendo sobre los detalles que lo implicaban en la muerte de David. Mariana continuó hablando, sus ojos llenos de rabia y tristeza. Lo busqué para enfrentarle y pedirle que, al menos, me ayudara económicamente a mí y a mi madre, ya que, después de todo, perdimos a David por una de sus irresponsabilidades. Pero al verlo, me di cuenta de que ni siquiera ha cargado con la culpa. Luis no ha cambiado en absoluto, Clara. Solo está jugando a ser el esposo perfecto mientras sigue guardando sus secretos y manipulando a los demás. Clara sintió un peso en el pecho. La imagen que tenía de su esposo se desmoronaba con cada palabra de Mariana. Aquella noche trágica, en la que él había decidido protegerse a costa de una verdad incómoda, mostraba un lado oscuro de Luis que ella nunca imaginó. ¿Entonces te pidió que guardara silencio?, preguntó Clara, sin poder contener su indignación. Mariana asintió lentamente, con una expresión de amargura en el rostro. Sí. Me pidió que no contara a nadie lo que descubrí, porque nadie más tenía que sufrir por lo que pasó esa noche. Solo aceptó darme el apoyo económico con esa condición. Y aunque intenté seguir adelante, saber que él está ahí, fingiendo llevar una vida honesta, me carcome por dentro. Las revelaciones eran demasiado impactantes para Clara. De repente, su matrimonio, la vida que había compartido con Luis, se sentían como una farsa. La imagen de él como un hombre íntegro y confiable se quebraba frente a la verdad de alguien capaz de manipular y mentir para salvar su reputación. En ese momento, Clara comprendió que no podía seguir con Luis sin enfrentar la verdad. Agradeció a Mariana y se despidió, decidida a confrontarlo una última vez, a exigirle explicaciones y a recuperar su propia voz en una historia que él había manipulado para mantenerla a oscuras. Esa noche,
Clara regresó a casa con una decisión tomada. Su corazón estaba destrozado, pero la claridad de lo que había descubierto le daba una fuerza inesperada. Sabía que no podía seguir junto a un hombre que había escondido no solo sus errores, sino también su verdadera esencia, creando una vida basada en mentiras y omisiones. Cuando Luis llegó a casa y la vio allí, esperando en el salón con una expresión que él nunca había visto antes, se detuvo, desconcertado. Clara lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Luis, hoy hablé con Mariana. Me contó lo que realmente sucedió aquella noche, cómo encubriste la verdad sobre la muerte de David, cómo manipulaste la historia para protegerte, dijo, su voz temblando con una mezcla de furia y desilusión. Luis palideció, incapaz de articular una respuesta. Su silencio le confirmó a Clara lo que ya sabía, todas las acusaciones de Mariana eran ciertas. Durante años, creí en ti, en la imagen que me diste de hombre íntegro y honesto. Pero ahora veo quién eres realmente, alguien que antepone su ego a la verdad, incluso si eso significa lastimar a quienes están a su lado, continuó Clara, sin contener las lágrimas. Luis intentó acercarse, suplicando con los ojos, pero Clara retrocedió, sin intención de permitir que él la manipulara nuevamente. No quiero más mentiras, Luis. Esta es la última noche que pasaré aquí. Quiero que entiendas que no puedo vivir una vida construida sobre secretos y engaños. Mientras las palabras se desvanecían en el aire, Clara sintió que se liberaba del peso que Luis había colocado sobre ella. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que, al final, había recuperado su poder y su libertad. Al día siguiente, Clara se levantó temprano, sabiendo que debía comenzar a hacer los arreglos para dejar atrás su vida con Luis. Las revelaciones de Mariana la habían dejado profundamente herida, pero también la llenaban de una claridad que no había sentido en años. Sabía que ya no podía seguir viviendo en la misma casa, ni sostener un matrimonio basado en mentiras y secretos tan oscuros. Mientras empacaba algunas de sus cosas, Clara pensaba en cómo había llegado a ese punto, en cómo un solo secreto, cuidadosamente oculto por tanto tiempo, podía desmoronar toda una vida construida en común. Sus manos temblaban mientras guardaba recuerdos que ahora parecían objetos de un pasado que ya no le pertenecía. En ese momento, sonó la puerta y, al abrirla, se encontró con Laura, su amiga de toda la vida, quien había estado a su lado en los días más difíciles de la separación. Clara la abrazó, sintiendo cómo su apoyo le brindaba un consuelo que tanto necesitaba. ¿Estás segura de esto, Clara?, preguntó Laura, observando la tristeza en los ojos de su amiga. No quiero verte sufrir, pero también sé que mereces algo mejor que esto. Clara asintió, con una leve sonrisa de gratitud en el rostro. Sí, Laura. Creo que esto es lo correcto. Necesito salir de aquí, reconstruir mi vida lejos de las sombras de Luis. He vivido demasiado tiempo sin conocer realmente a la persona que tenía al lado. Mientras Laura la ayudaba a empacar, Clara sintió una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que el paso que estaba dando no era fácil, pero era necesario. Y así, mientras cerraba cada caja y cada capítulo de su vida pasada, Clara se preparaba para enfrentar una nueva realidad, una donde pudiera vivir sin las mentiras de su esposo y, sobre todo, en paz consigo misma. Esa tarde, Clara decidió hablar con Luis por última vez antes de marcharse. Quería cerrar el capítulo de su vida junto a él de la forma más directa y honesta posible. Esperó a que él regresara del trabajo, y cuando Luis entró a la casa y la vio, comprendió que la situación era definitiva. Clara, sentada en la sala con las cajas de sus pertenencias a su alrededor, lo observaba con una mezcla de desilusión y determinación. Luis se sentó frente a ella, nervioso y con los ojos llenos de arrepentimiento. El silencio en la habitación era denso, cargado con las palabras no dichas y los secretos que finalmente habían salido a la luz. Clara, yo, no sé ni por dónde empezar. Luis rompió el silencio, con la voz rota. No puedo justificar lo que hice. Guardé esos secretos pensando que así te protegía, que si no sabías nada podríamos vivir en paz. Pero ahora veo cuánto daño te hice con mis decisiones. Clara lo escuchaba en silencio, su mirada firme pero empañada por las lágrimas contenidas. Luis,
Lo que más duele no es solo lo que ocultaste, sino la forma en que lo hiciste. Durante años, te tuve a mi lado sin saber quién eras realmente. Construí mi vida a tu lado, confiando en una versión de ti que ahora sé que no existía. Hizo una pausa, su voz quebrándose un poco. Todo esto fue una mentira, Luis. Luis bajó la mirada, claramente afectado por sus palabras. Lo sé. No quiero perderte, Clara. Cometí errores enormes, y haría lo que fuera por enmendarlos. Clara negó suavemente con la cabeza. Sabía que Luis estaba arrepentido, pero también sabía que no podría seguir adelante con alguien que había antepuesto su propia comodidad y orgullo a la verdad y a la confianza entre ambos. No se trata solo de arrepentimiento, Luis. Se trata de lo que hiciste, y de lo que eso significa para mí. He decidido irme. Necesito empezar de nuevo, sola. Con cada palabra, Clara sintió cómo la carga en su pecho se aligeraba un poco. No sé si algún día podré perdonarte, pero necesito recuperar la paz en mi vida. Luis intentó acercarse, pero Clara dio un paso atrás, firme en su decisión. Este era el final de su historia juntos. Aunque el dolor era profundo, también sentía una libertad que no había sentido en mucho tiempo. Ahora, estaba lista para cerrar esa puerta y enfrentar lo que la vida tuviera para ofrecerle. Cuando Clara se dio la vuelta para irse, sintió que un peso enorme se desprendía de su pecho. Pero en el momento en que se dirigía a la puerta, Luis pronunció unas palabras que la detuvieron en seco. Clara, espera. Hay algo más que necesitas saber, dijo él, con la voz apagada, pero con una urgencia que la llenó de una mezcla de rabia y miedo. Clara se giró lentamente, sin poder creer que, después de todo lo que había descubierto, Luis aún guardara otra verdad oculta. ¿Qué más podría haber, Luis? ¿Qué más pudiste ocultarme?, preguntó, sintiendo cómo la ira se mezclaba con la tristeza. Luis, visiblemente angustiado, pasó una mano por su rostro y tomó una respiración profunda antes de hablar. Hace unos meses, Mariana empezó a recibir mensajes anónimos. Alguien la contactó con pruebas del accidente, pruebas que nunca llegaron a los tribunales, pruebas que podrían implicarme de verdad. Alguien quiere que la verdad salga a la luz, y Mariana accedió a ayudarme solo si yo te mantenía al margen de todo. Clara lo miraba, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Entonces había más personas involucradas en el encubrimiento del accidente? ¿Cuánto más había callado Luis? ¿Y esperabas que yo no me diera cuenta? ¿Que simplemente lo aceptara todo como si nada? Respondió Clara, cada vez más segura de su decisión de irse. Luis la miró con desesperación. Clara, te lo conté todo porque quiero que sepas que, aunque mi vida esté a punto de desmoronarse, no quiero perderte. Necesito que sepas la verdad completa, no solo para que puedas irte, sino para que entiendas que de verdad lamento no habértelo contado antes. Clara, aún con lágrimas en los ojos, entendió que, a pesar del dolor que sentía, esta confesión final la liberaba del todo. La persona que ella había amado y en quien había confiado no existía en la realidad, era una sombra de secretos y culpas que ella ya no estaba dispuesta a cargar. Con la última mirada de despedida, salió por la puerta, dejando atrás la vida que había construido junto a Luis y con la firmeza de quien está lista para empezar de nuevo. Al salir de la casa, Clara sintió una mezcla de tristeza y liberación. Sabía que dejar atrás a Luis y el hogar que habían compartido no sería fácil, pero cada paso lejos de él le daba una claridad nueva. Como si finalmente pudiera respirar sin el peso de los secretos que él había cargado en silencio durante tantos años. Al llegar a casa de su amiga Laura, Clara la recibió con un abrazo fuerte y lágrimas de desahogo. No quedaba nada más que decir sobre su vida con Luis, todo había sido dicho y todos los secretos revelados. Mientras se instalaba temporalmente en casa de Laura, Clara comenzó a pensar en el futuro. Con el tiempo, decidió que no solo necesitaba espacio, sino un cambio de rumbo. Retomar proyectos propios, explorar intereses que había dejado de lado, y finalmente vivir una vida donde ella, y solo ella, tuviera el control. En las semanas siguientes, Clara comenzó a construir una nueva versión de sí misma. Sabía que el camino no sería fácil,
pero al menos sería auténtico, libre de mentiras y de una vida que nunca había sido realmente suya. En las semanas que siguieron a su separación de Luis, Clara comenzó un proceso de redescubrimiento. Rodeada del apoyo incondicional de Laura y lejos de la sombra de los secretos de su esposo, poco a poco empezó a recuperar piezas de sí misma que había olvidado. Había pasado años preocupada por los detalles de su vida familiar, por mantener un hogar estable, y se dio cuenta de cuánto había sacrificado en el proceso. Un día, Laura la animó a inscribirse en un curso de pintura, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto continuamente. Clara, un poco insegura, aceptó la idea y asistió a su primera clase con una mezcla de nervios y emoción. Sentada frente al lienzo en blanco, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: libertad para crear, para explorar quién era ella fuera del papel de esposa. Al terminar la clase, Clara se dio cuenta de que tenía una nueva meta: reconstruirse desde cero, esta vez sin depender de nadie más para definir su valor o su identidad. Con cada pincelada, sentía que se liberaba un poco más del peso del pasado, y empezaba a ver su futuro con esperanza. A medida que pasaban las semanas, Clara comenzó a llenarse de pequeñas rutinas que, aunque simples, le devolvían la alegría y el sentido de propósito. Volvía al curso de pintura cada semana, disfrutando del proceso de expresarse libremente. También retomó la escritura de un diario, algo que había dejado de hacer años atrás, y empezó a caminar al amanecer por el parque, conectándose con sus pensamientos y consigo misma. Una tarde, mientras revisaba antiguas fotos en su teléfono, Clara encontró una imagen que le tomó Laura hace algunos años, en una excursión de amigas. En la foto, ella sonreía con una felicidad despreocupada, y al verla, Clara sintió una mezcla de nostalgia y determinación. Era un recordatorio de que aún existía dentro de ella esa versión genuina, libre de angustias y desconfianzas, la versión que quería recuperar y fortalecer. Su amiga Laura, siempre a su lado, la alentaba constantemente. Cada conversación que tenían reafirmaba en Clara la importancia de rodearse de personas honestas y que la valoraban por quien realmente era. Fue en una de estas charlas que Clara compartió un pensamiento que la había estado rondando. ¿Sabes, Laura? A veces pienso que, durante todo este tiempo, viví más la vida de Luis que la mía. Me preocupé tanto por ser la esposa ideal que olvidé lo que realmente me hacía feliz. Laura asintió, sonriendo con comprensión. Clara, creo que estás encontrando tu propio camino ahora. Este es tu momento para descubrir quién eres y qué deseas de la vida. Nadie más puede hacer eso por ti. Clara sintió que cada palabra de su amiga era un paso firme en su proceso de sanación. Sabía que el camino por recorrer era largo, pero cada día se sentía un poco más completa, un poco más cerca de la vida que siempre había querido para sí misma. Unos meses después de iniciar esta nueva etapa, Clara recibió un mensaje inesperado. Era de Gabriel, el antiguo amigo de Luis con quien ella se había reunido durante la búsqueda de respuestas sobre el accidente. Gabriel había escuchado sobre su separación y le escribió con empatía, preguntándole cómo estaba y ofreciéndose para ponerse al día. Clara, quien recordaba la amabilidad y la comprensión con las que él la había ayudado en un momento tan difícil, aceptó la invitación para encontrarse en un café. Cuando se vieron, Gabriel la saludó con una sonrisa sincera y una calidez que le recordó la importancia de conectar con personas genuinas. Conversaron sobre todo lo que había sucedido desde su último encuentro. Clara se sintió cómoda hablando con él, era un alivio estar con alguien que conocía parte de su historia pero que no la juzgaba ni la reducía a los eventos dolorosos de su pasado. Mientras hablaban, Clara compartió algunas de las cosas que había descubierto sobre sí misma en esos meses. Gabriel la escuchaba con atención, y en un momento, le dijo algo que resonó profundamente en ella. Clara, siempre me sorprendió tu fortaleza. No muchos pueden enfrentar la verdad de esa manera y encontrar un propósito después. Creo que, aunque no te des cuenta, eres más fuerte de lo que piensas. Clara lo miró, sorprendida. Las palabras de Gabriel no solo la hicieron sentir valorada, sino también comprendida. Era como si, por primera vez, alguien viera más allá de su dolor y reconociera a la mujer que estaba emergiendo después de las heridas. Al despedirse esa tarde, Clara sintió algo diferente.
Su conexión con Gabriel era auténtica y sin presiones, y por primera vez desde la separación, experimentó una chispa de ilusión, una sensación de apertura hacia nuevas experiencias y personas. No sabía qué depararía el futuro, pero estaba dispuesta a descubrirlo, ahora con la certeza de que tenía el poder de definir su propio camino. Esa noche, al regresar a casa después de su encuentro con Gabriel, Clara se sentía más en paz consigo misma de lo que había estado en mucho tiempo. Su vida, que alguna vez giró en torno a Luis y los secretos de su matrimonio, ahora comenzaba a enfocarse en ella misma, en lo que realmente deseaba y en quien quería llegar a ser. En la tranquilidad de su habitación, tomó su diario y comenzó a escribir. Anotó sus pensamientos sobre el pasado, sus logros recientes y sus nuevos sueños, y al hacerlo, se dio cuenta de que ya no veía a Luis como la figura central de su historia. Ese capítulo había terminado, y por fin, estaba lista para comenzar uno nuevo. Antes de dormir, Clara recibió una notificación en su teléfono. Era un mensaje de Gabriel, agradeciéndole por el encuentro y expresándole cuánto admiraba su valentía y la forma en que estaba reconstruyendo su vida. Clara sonrió, sintiendo que, aunque su camino había estado lleno de sombras y dificultades, la vida le daba una segunda oportunidad para ser feliz. Apagó la luz y se acostó, con la certeza de que, esta vez, su historia sería auténtica y, sobre todo, suya. A partir de ahora, estaba dispuesta a descubrir lo que le aguardaba, construyendo un nuevo futuro lleno de verdad y libertad. Los meses pasaron, y Clara comenzó a construir una vida llena de significado, libre de los secretos que alguna vez la ataron. Poco a poco, las heridas de su matrimonio se convirtieron en cicatrices que ahora miraba con compasión, como marcas de una etapa que, aunque dolorosa, la había llevado a descubrir su verdadera fortaleza. Su amistad con Gabriel también se fortaleció. Él se convirtió en un apoyo constante, alguien que no solo la entendía, sino que la animaba a seguir explorando su propio camino. Compartían tardes en el parque, hablando sobre sus sueños y risas genuinas que Clara había olvidado que existían. Su relación con Gabriel era simple y sin presiones, pero clara, y le hacía sentir que la vida aún le reservaba sorpresas hermosas. Un día, Clara se inscribió en una exposición de arte local, donde se presentarían los cuadros que había pintado desde que comenzó sus clases. Estaba nerviosa, pero al ver a Laura y a Gabriel entre el público, sonriéndole con orgullo, supo que finalmente había encontrado su lugar. Esa noche, Clara se sintió completa, llena de paz y rodeada de personas que la amaban tal y como era. Era su momento de empezar de nuevo, de vivir una historia donde ella misma era la protagonista. Esa noche, después de la exposición, Clara y Gabriel caminaron juntos por las calles de la ciudad, envueltos en la tranquilidad de la noche y en una conexión que se había ido fortaleciendo con el tiempo. Clara sentía que, después de mucho tiempo, podía ser ella misma sin miedo ni reservas. Gabriel no era solo un amigo que la había apoyado en su proceso de sanación, se había convertido en alguien especial, alguien que veía y valoraba a la mujer en la que ella se había transformado. Mientras caminaban, Gabriel se detuvo y la miró, con una sinceridad que Clara no había visto en mucho tiempo. Clara, quiero que sepas que estar a tu lado ha sido uno de los mayores regalos que he tenido en mucho tiempo. Verte redescubrirte, enfrentarte a todo con tanta valentía, me ha enseñado mucho. Hizo una pausa, y luego agregó, con voz suave, me importas de una manera que no esperaba. Clara lo miró, sorprendida, y sintió como una calidez recorría su interior. Se dio cuenta de que su conexión con Gabriel había dejado de ser solo una amistad, había evolucionado en algo más profundo, algo que ambos habían construido lentamente, basado en la confianza y el respeto. Gabriel, tú también has sido una de las razones por las que estoy aquí hoy. Me has ayudado a entender lo que realmente merezco, y por eso, siempre estaré agradecida, respondió ella, con una sonrisa. Ambos siguieron caminando, disfrutando de aquel momento de honestidad y cercanía, sin la necesidad de palabras adicionales. Era como si, después de todo el dolor y los secretos del pasado, Clara finalmente estuviera encontrando la paz que tanto había buscado, y con Gabriel a su lado, el futuro parecía lleno de promesas nuevas. Meses después de aquella noche, Clara se encontraba en un lugar que nunca imaginó, feliz, en paz y construyendo su propio futuro. Había transformado su vida,
sus relaciones y su propósito, encontrando fortaleza y libertad en su independencia. Su exposición de arte había sido un éxito y había comenzado a recibir encargos de diferentes clientes, lo cual la llenaba de orgullo y satisfacción. Cada cuadro representaba una parte de su historia, un pedazo de su proceso de sanación, y se daba cuenta de que, a través de su arte, podía expresar todo lo que había guardado en su corazón. Gabriel, quien siempre la había apoyado de manera incondicional, seguía a su lado. Con el tiempo, la conexión entre ellos se había fortalecido aún más, evolucionando de una amistad profunda a un amor sincero y maduro. Era una relación basada en la honestidad, en la empatía y en el respeto, donde ambos se daban el espacio para ser ellos mismos. Un día, mientras Clara terminaba un cuadro en su nuevo estudio, Gabriel la sorprendió con una visita inesperada. Con una sonrisa, se acercó y observó en silencio la obra que ella estaba pintando, una imagen vibrante y llena de luz que representaba su nuevo comienzo. ¿Sabes, Clara? Cada vez que te veo pintar, siento que estoy viendo tu alma, dijo Gabriel, mirándola con admiración. Clara sonrió, sintiendo cómo esas palabras llenaban su corazón de calidez. Tú me enseñaste que merezco vivir una vida auténtica, y hoy, gracias a eso, estoy construyendo un camino lleno de verdad, respondió, sintiendo una gratitud inmensa. En ese momento, Clara supo que el ciclo de dolor había quedado atrás. Estaba lista para seguir adelante, de la mano de alguien que había sido testigo de su transformación y que la amaba por quien era, sin secretos ni expectativas. Un año después, Clara caminaba por el parque donde, hacía ya tanto tiempo, había tenido aquella conversación con Mariana que cambió el rumbo de su vida. Recordaba vívidamente el dolor y la incertidumbre que había sentido entonces, pero hoy, ese lugar tenía un significado completamente diferente. Con cada paso que daba, sentía que cerraba el ciclo de una etapa difícil y, al mismo tiempo, celebraba el renacimiento de una nueva vida. A su lado, Gabriel la acompañaba, sosteniendo su mano. Habían construido una relación sólida, llena de respeto y amor, y ambos sabían que su conexión era el fruto de haber sanado juntos, sin prisas, dejando que las cicatrices se convirtieran en una parte esencial de su historia compartida. Esa noche, al volver a casa, Clara escribió en su diario, como solía hacer desde el inicio de su proceso de redescubrimiento. Escribió sobre su viaje, sobre el dolor y la liberación, y terminó su entrada con una frase que reflejaba todo lo que había aprendido. La verdadera libertad nace cuando nos permitimos vivir sin miedo, cuando elegimos la verdad sobre la comodidad, y cuando encontramos el coraje para amarnos a nosotros mismos tanto como a los demás. Al cerrar el diario, Clara se sintió completa. Había aprendido que el amor más importante era el amor propio, y que, con él, podía construir un futuro lleno de paz, arte y verdad. Desde ese día, Clara vivió cada momento como un tributo a la mujer que había descubierto dentro de sí misma, aquella que finalmente había encontrado la felicidad en su propio camino. Si esta historia te emocionó, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias llenas de esperanza y emociones. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo momentos inolvidables.